Bueno, suma de vectores por componentes rectangulares. Ya que vimos cómo utilizar la ley del paralelogramo para vectores representados como coordenadas polares, ahora vamos a ver cómo vamos a sumar vectores que están representados por componentes rectangulares o por vectores componentes. Entonces, sean el vector A representado por sus vectores componentes AXY más AYJ más AZK, y el vector B como BXY más BYJ más BZK. Estos serían vectores, la magnitud, lo que se recorre en X, lo que se recorre en Y y lo que se recorre en Z. Lo que se recorre en X, lo que se recorre en Y y lo que se recorre en Z. Estos son dos vectores representados por sus componentes rectangulares, y sea el vector C también en componentes rectangulares, la resultante entre A y B. Es decir, el vector C es igual al vector A más el vector B. La resultante la vamos a calcular así. El vector C, bueno, aquí faltaría ponerle el vector C. El vector C es igual a A más B. Ahí está. Sería las componentes en X, A más B en Y, más las componentes de A y de B de Y en J, más las componentes de Z de A y B. Es decir, este más este más este y este más este, cada uno en sus direcciones. Si se involucran más vectores en la operación, la resultante la podemos calcular de manera similar. Ahora tenemos n vectores. Para sumar n vectores, lo que hacemos es que tomamos las componentes de x de cada uno de los vectores, a1x, a2x, a3x hasta anx, sumamos las componentes en x de cada uno de los vectores y tenemos nuestro resultado en y. Y luego tomamos todas las componentes de y de todos los vectores, la componente y del vector 2, perdón, la componente de y del vector 1, la componente de y del vector 2, así hasta la componente y del vector n. Sumamos todas las componentes de y eso nos da el resultado de j. Y también sumamos todas las componentes de z de los vectores y así obtenemos el resultado de k. Entonces así tendríamos nosotros una suma de vectores de n vectores. Ahora, a diferencia del método del paralelogramo, no podemos nosotros aplicarla de forma directa, porque en el método del paralelogramo lo que teníamos era algo así. Teníamos el vector A y teníamos el vector B. Así, el vector B y teníamos el vector A. No les voy a poner las flechitas para hacer esto rápido. Trazábamos el paralelogramo. Esta sería la paralela de B y esta es la paralela de A. La resultante sería esta diagonal de aquí hasta acá. El problema de aplicar únicamente el método del paralelogramo es que nosotros no tenemos forma de encontrar la dirección de este vector sin necesidad de hacer el análisis geométrico, como ya lo habíamos visto en el ejemplo completo. Es decir, nos haría falta a nosotros encontrar este ángulo. ¿Por qué nos haría falta encontrar este ángulo? Porque vamos a suponer que ahora tenemos tres vectores involucrados. El vector A, el vector B y digamos el vector D. Si quisiera sumar A más B más D, que el vector E sea igual a la suma entre el vector A más el vector B más el vector D, tendría que primero que resolver la suma entre A y B, que es este, y luego esta resultante la tengo que sumar con el vector D. Pero si yo desconozco este valor, no voy a poder obtener el ángulo entre los vectores, que es clave para aplicar la ley del paralelogramo. Acuérdense que nosotros necesitamos encontrar el ángulo entre los vectores, y el ángulo entre los vectores es fundamental para aplicar la ley del paralelogramo. Entonces, si no podemos encontrar con la ley del paralelogramo este ángulo, no podemos sumar la resultante con el vector D. Por lo tanto, la suma no la podemos hacer. La ley del paralelogramo no nos sirve para sumar dos o más vectores, a menos que hagamos el ejercicio completo. Es
decir, hacer el análisis geométrico para encontrar a teta c y luego ya con el valor completo de c, magnitud y dirección, sumar con el vector d, y eso sería más tardado. Si nosotros lo que hacemos en lugar de hacer esto, utilizamos las componentes rectangulares x y y. Si tenemos nosotros, para el mismo ejemplo que tenemos acá, de a, b y c, entonces voy a ¿dónde estaba? ¿Para dónde estaba? Vamos a poner al vector a ahora de este color, sería el vector a, al vector b, hacia acá arribita, al vector b, y al vector c, que lo habíamos puesto hacia acá, perdón, al vector d, que lo habíamos puesto hacia allá. Podemos sumar esto sin problema porque lo que hacemos es descomponer a este vector en sus componentes rectangulares. Tendríamos AXY, AYJ. Descomponemos a B, tendríamos BXY, BYJ. Descomponemos a D, tendríamos DXY y hacia acá DYJ. Al final sumamos todo lo que está en I y sumamos todo lo que está en J y tendríamos nosotros como resultado un único valor de la resultante. No sé dónde voy a quedar, la voy a poner hacia acá. Este sería el vector E. Y es mucho más fácil hacer esto que tratar de hacer todo el análisis por separado de esta otra forma usando el método del paralelogramo. Bueno, ahora, para demostrar que la suma es como lo acabamos de expresar, esta expresión de aquí, vamos a hacer un pequeño análisis. Vamos a utilizar la ley del paralelogramo. ¿Qué tal si nosotros sumáramos, si este fuera un vector en dos dimensiones, y sumáramos estas dos componentes, AXY más AYJ? Al aplicar la ley del paralelogramo, bueno, esto no es propiamente correcto porque esto es un vector, el resultado de esto es un vector, y aquí solamente tendríamos la magnitud. Entonces, para que esto sea correcto, lo que debemos hacer es ponerlo como si fuese la magnitud. La magnitud de ese vector sería igual a la raíz cuadrada de la magnitud del primer vector al cuadrado más la magnitud del segundo vector al cuadrado más 2 veces la magnitud del primer vector por el segundo vector más el coseno del ángulo entre ellos. Como son componentes rectangulares, IJ, el ángulo entre IJ es de 90 grados. Al resolver esto, el coseno de 90 grados es 0, entonces toda esta parte se cancela y nos queda nada más esto de aquí, que esto sería, como ya dijimos, la magnitud de esta suma, sería igual a la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado. Si fijan, este es el teorema de Pitágoras y lo que obtenemos es la magnitud del vector en dos dimensiones. Esto no nos ayuda, no nos resuelve el problema en absoluto. Entonces lo que hacemos es sumar los vectores de la misma dirección, como lo que hicimos acá. Lo que hacemos es sumar los vectores con la misma dirección. ¿Cuál dirección? Pues la dirección de Y o la dirección de X. Entonces este vector más este vector más este vector, los tres tienen dirección de X. Aunque este tenga dirección opuesta, bueno, este sería un vector que está en menos Y. Y este vector estarían en más Y. Pero podemos hacer la suma algebraica sin ningún problema. ¿Y cómo sabemos que eso es válido? Bueno, vamos a utilizar otra vez la ley del paralelogramo para revisar esto. Y sería, de nuevo aquí, vamos a trabajar ahora con las magnitudes de este vector. Sería utilizar, ahora vamos a sumar AXY más BXY, son dos vectores en la misma dirección. Sería la magnitud del primer vector al cuadrado más la magnitud del segundo vector al cuadrado más 2 veces la magnitud del primero por el segundo más el coseno del ángulo entre ellos. A todo esto le sacamos raíz cuadrada. Ahora, como están en la misma dirección, ¿cuál es el ángulo entre estos dos que tienen la misma dirección? Pues el ángulo 0. Aunque si fueran estos dos, el ángulo serían 180, pero no es el caso. Aquí tenemos los dos dirigidos al mismo lugar, entonces el ángulo entre ellos sería 0. El coseno de 0 es 1. Entonces tenemos nosotros este término sin coseno, 2ax por bx. Si nosotros reordenamos esto, aquí está reordenado, esto de aquí es un trinomio cuadrado perfecto. Tendríamos el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esto sería pues un trinomio al cuadrado.
digo, un trinomio cuadrado perfecto. Si nosotros lo factorizamos, sería este binomio al cuadrado, a más bx, ax más bx elevado al cuadrado. Con esta raíz de aquí se cancela y nos quedaría simplemente ax más bx. Esta sería, como ya dijimos, la pura magnitud, entonces hay que ponerlo como magnitud. Aquí le ponemos como magnitud. Y aquí pues, al sumar axy más bxy, nos queda simplemente ax más bx, como si factorizáramos, miren, como si factorizáramos la y. Y así de sencillo. Si este análisis lo hacemos para y para z, nos queda exactamente igual. Por esa razón, es así de simple sumar en componentes rectangulares. Si esto lo extendemos a más vectores, el análisis vuelve a ser así igual de simple. Simplemente sumamos todo lo que está en x, todo lo que está en y y todo lo que está en z. Sea positivo o negativo. Acuérdense que estos vectores, las componentes pueden ser positivas o negativas, por si tenemos divisiones positivas en x, negativas en x, positivas en y o negativas en y, etc. Entonces esa sería una forma fácil de comprobar esto. Vamos a hacer un ejercicio, un primer ejercicio muy sencillo. Nos dice que sean los vectores a y b en componentes rectangulares. El vector a es 3i menos 2j menos 7k. Y el vector b es menos 5i más 8j menos 4k. Y nos piden determinar el valor del vector c, que sería c igual a más b. Para resolverlo, lo que hacemos es acomodar los vectores. Ponemos el vector así, ponemos el otro vector acá. Una simple suma nada más. De esta forma tenemos alineado lo que está en x, tenemos alineado lo que está en y tenemos alineado lo que está en z. Y sumamos las componentes por separado, es decir, sumamos lo de i, sumamos lo de j y sumamos lo de k. Entonces el vector c, que es a más b, sería 3 menos 5 es igual a menos 2, menos 2 más 8 es igual a más 6, y menos 7 menos 4 es igual a menos 11. Entonces el resultado sería este vector. Si fijan, es muy fácil. Y la ventaja es que esto ya no es solamente la magnitud de un vector, este ya es un vector. Entonces tenemos nosotros un vector más otro vector igual a un vector, cosa que no teníamos con la ley del paralelogramo. Ahora, si quisiéramos restar, si en lugar de que sea más b tenemos a menos b, el procedimiento sería muy similar, solamente que al tener signo menos, lo que tenemos que hacer con el vector b pues sería multiplicar por menos 1, entonces cambiaríamos todos los signos de las componentes. Tenemos aquí a, el vector a como estaba, el vector menos b, entonces si este es menos 5 más 8 menos 4, ahora sería más 5 menos 8 más 4. Cambiamos los signos y volvemos a sumar directamente. 3 más 5 es 8, menos 2 menos 8 es menos 10 y menos 7 más 4 es menos 3. Y este sería la resultante de este vector c, que ahora es a menos b. Si lo cambiamos de b menos a, bueno, entonces ahora el que hay que cambiarle los signos sería al de a.